Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este día. Gracias, Señor, porque estamos aquí nuevamente reunidos para poder, Señor, escuchar tu palabra, poder escuchar de ti, sabiendo de que tú tienes cuidado de nosotros, que tú nos amas, tú nos cuidas, nos ayudas y nos proteges en todo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos para que podamos tomar un tiempo para, a través de tu palabra, ser edificados en ti, ser fortalecidos en ti, sobre todo ser ayudados por ti, Señor, en este tiempo, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú estás obrando y haciendo en nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo que habita en nosotros está haciendo su obra perfecta, Señor, y ayudándonos para que cada día permanezcamos en ti, vivamos en ti y hagamos todas las cosas para tu gloria y honra, Señor. Gracias te damos, papito lindo, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. 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 El Señor es bueno, el Señor es maravilloso, el Señor quiere que cada día nosotros estemos confiados en Él, ¿no? Y en esta mañana vamos a ya ir continuando con el tema que estamos tratando, cómo vivir una vida que es agradable a Dios. Creo que nuestro mayor deseo es que todos nosotros necesitamos eh, vivir una vida que le agrade a Dios. A veces estamos más interesados en agradar a la gente, más preocupados en caer bien a la gente, más deseosos de caerle bien a todo el mundo, pero no importa si a Dios le agradamos o no le agradamos. Y creo que te necesitamos en este tiempo que el Señor puso en mi corazón compartir este tema de cómo necesitamos vivir una vida que le agrade a Él. La mejor forma como nosotros vamos a agradarle a Él es permaneciendo en Él, siguiendo sus propósitos, siguiendo sus caminos, haciendo su perfecta voluntad. No es lo que nosotros quisiéramos hacer, sino lo que Él realmente ha designado, determinado para que nosotros vivamos. A veces el ser humano piensa que la vida es un azar, que la vida es diferente, que Dios a unos ayuda, a otros no, que piensa que, bueno, la vida es así, así hay que vivirla como estamos, pero no, Dios ha planificado la vida de cada uno de nosotros. Y Él sabe por qué tenemos los problemas, por qué tenemos las circunstancias, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Él sabe por qué son las cosas. Y si nosotros descansamos en su sabiduría, descansamos en su soberanía, descansamos en su amor, nuestra vida no va a ser igual. Una vida diferente, una vida que le agrade a Él en todo lo que hacemos. Vimos desde el principio cómo Dios siempre buscaba a alguien que pudiera vivir conforme a sus propósitos, conforme a lo que Él anhelaba y deseaba. Amén. Habíamos visto básicamente en el término en latín que significaba corandeo. ¿Recuerdan? ¿Qué era corandeo? Era estar en la presencia de Dios, ¿no? Estar en la presencia de Dios, habitar en la presencia de Dios, que nuestro mayor anhelo y deseo en nuestra vida tiene que ser, estemos siempre en la presencia de Dios. Y a veces cuando no tenemos una conciencia de estar en la presencia de Dios, vivimos una vida como nos dé la gana, vivimos una vida como las circunstancias nos presentan, como la situación se está dando, así la vivimos. Pero si vivimos una vida en la presencia de Dios, vamos a vivir para agradarle a Dios en todo lo que hacemos. Por eso hemos dicho que es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios, ¿no? Corandeo, un término más desarrollado sería, pues, es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria. Todo lo que hacemos, todo sentido que, o sea, mejor dicho, el sentido que debe tener toda nuestra vida y nuestra existencia debe de ser para la gloria de Dios. O sea que cada momento de mi vida tiene que ser para glorificar a Dios. Si no estoy viviendo de esa manera, entonces necesitamos, amados hermanos, pegarnos al Señor, para que el Señor obviamente nos ayude en todas las cosas que necesitamos vivir, porque Él quiere que vivamos esta vida juntamente con Él. Y vivimos cómo vivir delante del Señor, cómo nosotros podemos movernos delante del Señor, cómo podemos empezar a vivir esa vida que Él anhela que nosotros vivamos, ¿no? Y hemos visto que muchas veces este tema suena muy fácil a veces decirlo, pero vivirlo es un poco diferente. ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo nosotros vamos a empezar a poder movernos en la vida que el Señor nos está concediendo? Porque a veces la vida que el Señor nos da es una vida muy buena, es agradable, perfecta, pero ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo yo voy a aplicar lo que leo en la palabra de Dios? A veces vemos muchos temas en la Biblia que son bonitos, son interesantes, ¿y cómo lo vivimos? ¿No? Entonces, ¿cuáles son las formas como nosotros tenemos que vivir? Y le dije primeramente que necesitamos nacer de nuevo. Ningún ser humano puede vivir delante del Señor si es que no ha nacido de nuevo. Ningún ser humano puede entrar o ver el reino de Dios
si no ha nacido de nuevo, si no tiene una relación personal con Jesucristo, si no ha aceptado a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal, es imposible que puedas vivir de nuevo. Por lo tanto, tienes que reconocer a Dios como tu Señor, ¿no? También hablamos de cómo vivir la vida delante del Señor, es vivir una vida obediente a su palabra, porque la palabra del Señor se va a cumplir en nuestras vidas, lo creas o no lo creas. Y si tú lo obedeces, va a ser para bien, pero si tú no lo obedeces, va a ser para tu mal. Pero la palabra de Dios se va a cumplir en todo momento. El otro punto que vimos era cómo vamos a vivir delante de Dios es poniendo a Dios en el lugar que le corresponde, no poniendo a Dios donde nos dé la gana y colocando otras cosas en el lugar de Dios. No, tenemos que poner a Dios en el lugar correcto, donde Él debe de estar, el primer lugar en tu vida. Amén. Cuando vivimos de esta manera, nuestra vida delante del Señor va a ser una vida obviamente fantástica, ¿no? Luego vimos cómo experimentar la presencia de Dios, cómo yo hago, que ahora yo sé cómo vivir esa vida, cómo la experimento en mi vida diaria, cómo yo puedo estar viviendo esa vida. Y para eso teníamos que saber dónde realmente Dios está para experimentar su presencia. El pueblo de Israel anhelaba tener la presencia de Dios. Y Dios dice que se manifestaba en ellos, en el templo, ¿no? La gloria Shekinah, que veían la presencia de Dios y ellos sabían, Dios está en ese lugar. Pero este Dios no quiso estar habitando en templos hechos por manos de hombres, sino vino a habitar en la persona de Jesús a su plenitud. Jesús dijo que Él era el templo de Dios, el templo donde Dios estaba morando. Él vino a mostrar cómo era realmente vivir en la misma presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? Jesús tuvo que tomar el pecado. Y ese pecado, ¿qué hizo? Quiso que su cuerpo se manchara de pecado y obviamente Dios no puede estar en un lugar de pecado y lo dejó. Pero con su sacrificio y su muerte y su resurrección en la cruz, ¿qué hizo con nosotros? Hizo que esa gloria de Dios ahora se posara en la vida de cada uno de nosotros. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ha hecho que cada creyente sea ahora morada o sea templo del Espíritu Santo. O sea, si yo pregunto, ¿dónde está morando Dios ahora? En nosotros. Por lo tanto, nuestra vida es una experiencia de la presencia de Dios constante. Y nosotros obviamente nos vamos a hacer la pregunta, ¿cómo mi vida puede Dios estar en mi vida? Si yo soy así, asá, hablo esto, digo lo otro, actúo de esta manera, no creo que Dios esté allí. Pero Jesucristo había hecho algo maravilloso por nuestras vidas. Y lo que Él ha hecho por nosotros nos ha puesto en una posición tan alta que Dios ha morado en nosotros. La Biblia dice que nos ha cambiado de vida, nos ha dado una nueva vida, un nuevo corazón. Y Dios ha empezado a habitar en ese nuevo corazón. El Espíritu de Dios está habitando en cada uno de nosotros, manifestando su presencia en nosotros. Ahora podemos entender cuando Jesús dijo, no se preocupen que yo estaré con ustedes todos los días de sus vidas hasta que yo regrese. El Señor ha dicho que le ha prometido estar con nosotros y Él está con nosotros porque Dios está habitando en cada uno de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, de esa forma vivimos y Dios quiere a nosotros, ahora que sabemos que tenemos una vivencia, una convivencia con el Señor, una práctica real con Él, Él quiere que practiquemos la presencia de Dios. Y el practicar la presencia de Dios significa que yo tengo que vivir esa vida, actuar en esa vida, hacer esa vida cristiana. Y hablamos acerca de José en ese momento, cómo José había pasado momentos tan interesantes para que él pueda practicar la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no es, amado hermano, decir, tengo mi título y ya. Es como cuánta gente sabemos, ¿no? Y muchas veces han dicho que el Perú es un país donde tiene taxistas, los mejores taxistas porque son profesionales la mayoría porque son contadores, son abogados, ingenieros, algunos, ¿no? Y que no practican lo que han estudiado, no están practicando lo que han hecho, ¿no? Entonces Dios quiere que nosotros practiquemos lo que somos. Si somos hijos de Dios, si estamos en su presencia, practiquemos esa presencia en nuestra vida diaria, ¿no? Y vimos el caso de José, como él, donde él estaba, dice que Dios estaba con él. Él marcaba la diferencia, él mostraba un rasgo que se distinguía de los demás, que Dios estaba morando en su vida. Y todo lo que él hacía, por causa que Dios estaba con él, prosperaba. Ese debe ser nuestro estilo de vida, amados hermanos. Dios nos está llevando a que vivamos de esa manera, que todo lo que nosotros hagamos, prosperemos. Todo lo que nosotros hagamos, prosperemos. Y conforme vayamos viviendo una vida en la presencia de Dios, esa debe ser la forma como tenemos que vivir. No es nada diferente, no es cosa de otro mundo, simplemente Dios quiere que vivamos ahí. ¿Y cómo nosotros podemos establecernos en esa vida? ¿Cómo nosotros vamos a poder practicar, experimentar, vivir, estar constantemente viviendo la vida cristiana? Hablamos la semana pasada acerca de permanecer en la presencia de Dios.
Jesús decía a sus discípulos, ¿no? Que Él era la vid y nosotros somos los pámpanos. Y si estamos separados de Él, nada podemos, ¿no? hacer, no podemos producir nada. Y es interesante saber lo que el Señor estaba hablando aquí, porque muchas veces el ser humano trata de hacer las cosas por sus propios medios. Dicen, yo soy suficiente para hacer todo, yo no necesito de nada, no, yo puedo hacerlo. Y dejan a Dios de lado, sacan a Dios de su presencia. Y luego vemos las consecuencias que tiene. Pero qué importante saber que nosotros permanecemos en la presencia de Dios. Y al permanecer en su presencia, unido a Él, ligado a Él, nuestra vida no va a ser igual, sino que va a tener mejores resultados. Amén. Entonces, ese es nuestro caminar diario con Dios. Cómo Dios quiere que vivamos una vida que le agrade a Él, ¿no? Y en esta mañana vamos a tomar un tiempo de hablar cómo es viviendo en la presencia de Dios. Cómo nuestro diario vivir va a ser una constante de estar manifestando la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos estar manifestando la presencia de Dios siempre? Entonces vamos a vivir en su presencia. Y cuando hablo de vivir en la presencia, hablo de una existencia real, de una existencia verdadera, una existencia que tiene un sentido claro y que es necesario que cada uno de nosotros pueda empezar a vivir esa vivencia con el Señor. Amén. Entonces vamos a ir conociendo lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice el Salmo, capítulo 27, verso 4. Dice de esta manera. Lo leímos casi al iniciar este tema. Dice así: solo una cosa le pido al Señor. Esto es lo que más quiero: habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. El salmista David había entendido claramente que estar en la presencia de Dios es lo mejor de nuestras vidas. Y estar en su presencia es lo que realmente el ser humano debe de anhelar y vivir constantemente, ¿no? Entonces, sigue diciendo, así podré disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Obviamente acá David estaba hablando cuando aún el templo, la presencia de Dios estaba en el templo. Pero ahora, ¿cuánto más nosotros podemos decir que ahora podré disfrutar el placer de estar junto al Señor y estar constantemente con Él que habita en mi corazón? Amados hermanos, cuando nosotros empezamos a vivir una vida con la conciencia de que estamos en la presencia de Dios, nuestra vida no puede ser igual. Nuestra vida no puede vivir de una manera que como, bueno, voy a ver qué pasa, qué sucede en la vida, no. Mi vida no puede ser igualita, tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque el Señor va a empezar a obrar en nosotros su buena y perfecta voluntad, por lo que Él ha dicho y por lo que nosotros deseamos. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos estar en la presencia de Dios? ¿Cuántos queremos vivir en su presencia? Amén. Entonces, vamos a ver el modelo ideal de cómo realmente cómo podemos vivir esta presencia de Dios siempre en nosotros. ¿Y quién es nuestro modelo ideal? Jesús. Jesús, durante su tiempo que estuvo en la tierra, Él siempre nos enseñó cómo es vivir en su presencia, cómo nosotros vamos a movernos en la presencia del Señor, cómo vamos a actuar, cómo vamos a vivir en cada instante de nuestra vida, ¿no? Y hay algunos puntos que he tomado de la palabra del Señor para que podamos nosotros ver cómo estar viviendo en la presencia de Dios. ¿Cómo podemos estar viviendo en la presencia de Dios? Y para que nosotros entendamos, porque muchas veces nos sentimos menos o nos sentimos de repente que somos la persona inadecuada o que no estamos calificados para ello. Pero por eso le dije hace un momento, es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos quiénes somos realmente en este tiempo. No somos cualquier persona. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás, ahora todo es hecho nuevo. Dios nos ha dado una nueva forma de vivir. En Juan 1:12 dice que todos aquellos que creyeron, a los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. No somos cualquier persona. Somos hijos de Dios. Dios, el creador de los cielos y la tierra, es nuestro Padre. Entonces nosotros tenemos que saber a dónde pertenecemos. ¿De dónde es nuestra esencia? No, yo no soy, yo he venido de tal de Huacho, he venido de Tarma, yo he venido de Cerro. No, ¿de dónde has venido? Tu esencia real. ¿De dónde has venido? Porque si nosotros nos vemos realmente de la verdadera identidad que Dios nos ha concedido, entonces mi vida va a ser totalmente diferente. Y vamos a ir a leer Juan capítulo 16, verso 28. Jesús hablando dice, salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre.
Todo lo que Jesús hacía en esta tierra no lo hacía por hacer, lo hacía sabiendo de dónde él había venido y cómo él venía a establecer la presencia de Dios y las cosas que Dios quería que justamente se hagan. Él dijo, yo he venido, salí del Padre y he venido a este mundo y ahora de nuevo dejo este mundo y regreso al Padre. Lo que Jesús nos estaba enseñando para que podamos vivir realmente la presencia de Dios, tenemos que entender de dónde venimos. Yo estaba meditando un poquito este pasaje y decía, Señor, a veces no nos damos cuenta lo que somos. A veces no nos damos cuenta lo que tú has hecho en nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta el potencial que tú has puesto en nosotros. A veces nosotros vivimos limitadamente, tal vez por el lugar donde vivimos, o estamos limitados por la vida, por la salud que tenemos, o a veces estamos limitados por la edad, o a veces estamos limitados por el dinero que poseemos. Tenemos limitaciones. Y esas limitaciones, ¿qué hace el Señor? ¿O qué hacemos nosotros? Nos calificamos y nos decimos, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Estoy apto para esto? ¿Estoy calificado para esto, para lo otro o no estoy calificado? Y en esa vivencia, ¿qué está sucediendo? Nosotros simplemente nos estamos sacando la naturaleza divina que el Señor nos ha dado. Y Dios quiere que nos veamos en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, nos vamos a ver de dónde hemos venido. Porque Jesús dice, yo salí del Padre y vuelvo y he venido al mundo y de nuevo dejo este mundo y voy al Padre. Lo que nos está diciendo es, yo no he venido de cualquier sitio. Cuando la gente preguntaba, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es este Cristo? ¿Por qué hace estas señales, estos milagros? ¿De dónde ha venido él? Uno decía, no, él es de Nazaret puede salir algo bueno. No, él es de Galilea, él es un Galileo. ¿De dónde ha venido Jesús? ¿No es el hijo del carpintero? Su mamá no es María, sus hermanos son fulanito y sutanito. Ese no es Jesús. Y ellos trataban de averiguar quién era ese Jesús. Pero Jesús claramente los llevaba a un lugar mucho más alto. O sea, yo salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo este mundo y voy a regresar otra vez al Padre. Nuestro Dios quiere que nosotros sepamos de dónde somos. Nosotros, dice la palabra del Señor, somos un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por el Señor. Y hemos llegado a esta tierra, Dios nos ha traído acá con un propósito. No somos una casualidad. Amados hermanos, nosotros no somos una casualidad. Hemos llegado a este mundo con un propósito. Dios nos ha traído a este mundo para cumplir sus propósitos, para que nuestra vida, que manifiesta la presencia de Dios, todo lo que hagamos y hacemos sea para la gloria del Señor. Y Él anhela que nosotros entendamos de dónde hemos venido, ¿no? Y en Juan capítulo 1, verso 1, dice Jesús de esta manera, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y a veces no nos damos cuenta realmente cómo Dios nos ve a nosotros. Jesús estaba diciendo, o mejor dicho, el evangelista Juan estaba escribiendo esta carta, este evangelio, y decía que en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Simplemente esta palabra nos está afirmando lo que decía Juan en el capítulo 16, ¿no? Que dice que el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y este Dios mismo había venido a este mundo. Y cuando dice en Juan 1:2, el que recibe al Hijo recibe la vida, o el que recibe al Hijo recibe a Dios, estamos nosotros recibiendo a Dios en nuestra vida. O sea, nosotros somos los que estamos, ¿qué cosa? Conteniendo, llevando a Dios en nuestra vida. Entonces, ¿la presencia de Dios estará o no estará en nuestras vidas? Entonces, ¿pero por qué está la presencia de Dios en nuestra vida? Porque sabemos a dónde pertenecemos. Sabemos de dónde está viniendo esa naturaleza que nos ha concedido. No es porque mi mamá, mi papá me dio una naturaleza, tal vez puede ser lo natural, pero nuestra naturaleza real es espiritual. Y esa naturaleza tiene solamente dos fuentes: Dios, hijos de Dios o hijos del diablo. Pero aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, hemos sido llamados hijos de Dios. Amén. Punto 2. Hacemos la voluntad de quien pertenecemos. Hacemos la voluntad de quién pertenecemos. ¿A quién estamos perteneciendo? Mira, Jesús decía en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Mateo 26:39 dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío,
si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La palabra quiero solamente está entre corchetes porque ha sido añadido. La Biblia solamente termina sino como tú. Pero para que podamos entender claramente, pongo la palabra quieras, para que sepan que le está diciendo, Señor, yo no voy a hacer lo que yo quiero hacer, sino voy a hacer lo que tú quieres que haga. Entonces, nosotros, que estamos viviendo la presencia de Dios, vamos a anhelar en todo momento hacer la voluntad de quién pertenecemos. Por eso es importante saber a quién pertenecemos, de dónde venimos. Porque si yo no sé de dónde vengo, quién soy, puedo hacer la voluntad de cualquiera. Pero Dios dice, no, tenemos que hacer su voluntad. Jesús estaba haciendo su voluntad. Jesús en todo momento estaba deseando hacer ¿qué cosa? La voluntad del Padre. Él decía, yo he venido acá a hacer las obras que mi Padre me ha dicho que haga. Yo he venido acá a hacer su voluntad, establecer el reino en los cielos aquí en la tierra. En pocas palabras, establecer el reino de mi Padre aquí en la tierra. Entonces, cuando estamos teniendo este tipo de actitud, de hacer la voluntad de Dios, estamos obviamente viviendo la presencia de Dios en nosotros. ¿Ven? El mundo tiene que saber que amamos al Padre y lo obedecemos. En todo momento Jesús tenía una asociación directa con el Padre y eso traía pues un montón de molestias a los fariseos, a todos los religiosos de ese entonces. O sea, ¿cómo puede él decirse que Dios es su Padre, haciéndose qué cosa? Uno con él. Porque la relación de padre a hijo marca unidad. Y acá Jesús estaba diciendo, ¿no? Que el mundo tiene que saber que amamos al Padre y lo obedecemos. Acá dice en Juan capítulo 14, verso 31 dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Nosotros, amados hermanos, tenemos que mostrar al mundo que es el Padre, que el amor que tenemos hacia el Padre digamos, es nuestra motivación para hacer las cosas de la manera correcta, la motivación para no pecar. Yo pregunto, ¿se acuerdan de José? ¿Qué le motivaba a José a mantenerse íntegro delante de Dios si no había nadie de su pueblo que estaba ahí para que lo mire? Todos vivían en pecado constante, pero el pecado para ellos era vivir normalmente. Pero ¿qué hacía que José dijera, yo no, ¿cómo puedo hacer este mal y pecar contra mi Dios? Alguien le estaba mirando, alguien le va a decir, hoy tú has pecado, nadie, porque todos vivían en pecado allí. Pero él estaba en relación con Dios. Por eso Jesús decía, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. En la nueva versión internacional lo dice de esta manera, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Es ahí, hermanos, donde necesitamos justamente esta palabra, la palabra de Dios. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios si no conozco su voluntad. Yo cómo puedo vivir, mostrar al mundo que amo al Padre y hago lo que Él me dice si yo no conozco su palabra. Por eso es necesario y vital para un cristiano conocer la palabra de Dios. Y Dios mediante, de repente si Dios no me cambia los planes que me pone, el otro mes estaremos empezando a conocer la palabra de Dios. Y el Señor nos va a ayudar a que podamos entender cómo es vivir en la palabra del Señor. ¿Ven? ¿Cómo es vivir en la palabra del Señor? Cada día de nuestras vidas nosotros necesitamos entender que nuestra vida, nuestro amor al Padre no es decirle, Padre, yo te amo. Padre, yo te amo. No, nuestro amor es manifestado en obedecer a Dios, porque la obediencia es el reflejo del amor. Nadie puede decir, yo amo al Padre, pero estoy haciendo lo que me dé la gana. Nadie puede decir, yo amo a Dios, pero sin embargo estoy haciendo cualquier otra cosa. Por eso hay una relación directa, que el mundo tiene que saber que yo amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Por eso es importante que nosotros tenemos que conocer su palabra, ¿no? La palabra del Señor. Viviendo en la presencia de Dios es interesante, hermanos, que nosotros tenemos que hacer lo que vemos hacer al Padre. Como hijos amados, somos imitadores de nuestro Padre. Todo hijo va a imitar a su Padre.
Y si el Padre hace cosas buenas, el Hijo va a hacer cosas buenas. Si el Padre viene a bendecir a la gente, el Hijo va a bendecir a la gente. Jesús decía en todo momento, yo hago las cosas que mi Padre me ha dicho que haga. Y mi Padre no descansa el sábado. Y dice, no, el sábado no importa, deja a la gente enferma. Yo, ¿cómo voy a dejar a un hijo de Dios enfermo un sábado si mi Padre quiere que lo sane? Por eso nosotros hacemos lo que vemos hacer al Padre. En Juan 5:19 dice, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque tal como porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Fíjense qué interesante acá si nosotros recordamos lo que conversamos la semana pasada, Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, dijo, yo no puedo hacer nada si es que mi Padre no me dice que lo haga. Dice, no, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también el Hijo lo va a hacer de igual manera. Por lo tanto, padres tienen que empezar a hacer las cosas de nuestro Dios, para que los hijos lo vean. Amén. Es importante que dice Dios quiere que nosotros hagamos lo que el Padre está haciendo. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Es importante saber qué cosa está haciendo Dios. Si yo les pregunto, amados hermanos, usted se levantó en este día y preguntó, Señor, ¿qué cosa estás haciendo tú hoy día? ¿Qué cosa vas a hacer hoy día? Es interesante saber la vida de Jesús, cómo Jesús tenía ese hábito, esa forma de vida, de tener una comunión constante con su Padre. Dice que él de mañana se levantaba para orar, para buscar la presencia, para escuchar a su Padre, para recibir la dirección de su Padre. ¿Qué cosa va a hacer ese día? Y si vemos los relatos bíblicos, vamos a ver que Jesús hacía las cosas y sabía qué cosas iban a pasar. Por eso es que cuando vemos este relato en Marcos, cuando habla acerca de Jesús y dice sanando, enseñando a la gente, luego dice pasemos al otro lado, porque ya sabía qué pasaba, lo que iba a ver al otro lado. Al otro lado había un endemoniado que iba a ser liberado y necesitaba la presencia de Dios para ser liberado porque existía una legión de demonios en él. Sabía que había un hombre que su hija iba a morir, que ese día iba a morir su hija y que ese hombre iba a venir a pedir ayuda a Jesús y Jesús lo iba a sanar. Pero al mismo tiempo él sabía que también había una mujer que tenía 12 años que estaba enferma. O sea, Dios ya sabía todo ese plan. Y Jesús, como se conecta al Padre, él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía lo que tenía que hacer. Amén. Es por eso que vemos a un Jesús haciendo muchas cosas maravillosas. Y no solamente porque él era Jesús. Pablo decía en Romanos que así como Jesús de Nazaret estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Amados hermanos, Dios está en ustedes para hacer las mismas obras, para liberar demonios, para dar salud a la gente, para resucitar a los muertos, para hacer milagros en el nombre del Señor. Eso es lo que nuestro Padre está haciendo. ¿Qué está haciendo nuestro Dios hoy día? ¿Ya se cansó? ¿Ya dejó de hacer milagros? ¿Ya dejó de sanar a la gente? ¿Ya dejó de sorprender a la humanidad? No, nuestro Padre sigue haciendo cosas maravillosas. Está esperando que sus hijos puedan escuchar, como dice la palabra. Jesús no podía hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también el Hijo de igual manera lo va a hacer. Entonces, amados hermanos, ¿qué estamos viendo hacer al Padre? Que nosotros como buenos hijos tenemos que imitarlo y hacerlo. Amén. Entonces, cada día vamos a vivir una permanencia en el Señor haciendo sus obras, siendo una extensión de la mano de Dios en esta tierra, siendo una respuesta. Este mundo necesita ayuda y nosotros somos la respuesta de este mundo. Porque Jesús nos ha dado vida y esa vida que nos ha dado es para poder transmitir a los demás. Amén. Y sigue diciendo, la obediencia nos hace permanecer en su presencia. Muchas veces, cuando una persona se revela ante Dios, entra en desobediencia ante Dios, simplemente sale de su presencia. Desde el principio vemos Génesis con Adán. El hombre pecó, desobedeció a Dios y ¿qué hizo? Salió de su presencia. Y a través de toda la historia vemos diferentes casos.
Personas que deciden salir de la presencia de Dios. Algunos voluntariamente, otros de una manera involuntaria, se podría decir. Pero igual el pecado, la desobediencia nos separa de Dios, nos saca de su presencia. Y el Señor no quiere eso con nosotros. En Juan 5, 15, 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La semana pasada hablamos que permanecer en amor es permanecer en, ¿recuerdan? Permanecer en amor es permanecer en Dios, porque Dios es amor. Por eso acá cuando Jesús dice, no, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por lo tanto, si nosotros somos obedientes a su palabra, obedientes a la voluntad del Señor, obedientes a sus mandamientos, permanecemos en Él. ¿Cuántos de nosotros no queremos permanecer en Dios? Obviamente que nadie, todos queremos permanecer en el Señor. Pero ¿qué nos manda el Señor para permanecer en Él? Ser obedientes a sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, dice la palabra. No son difíciles. Son difíciles, ¿saben para quién? Para aquel que no ha nacido de nuevo. Pero todo aquel que ha nacido de nuevo, los mandamientos de Dios son mantequilla, es fácil. ¿Y por qué? Porque nosotros somos superpoderosos, no, porque el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros, el gran ayudador, está ahí para ayudarnos a cumplir los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es el principal y más importante mandamiento? Esto, permanecer en su amor, permanecer en Dios, vivir en amor. Si nosotros permanecemos en el Señor, amados hermanos, nuestra vida no puede ser igual. Nuestra vida no puede manifestar lo mismo. Es necesario que manifestemos la presencia de Dios en nuestras vidas en todo momento y en todo instante. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos en su presencia. Dios quiere que nosotros en cada instante de nuestra vida podamos reflejar la presencia de Dios en nosotros. Y cada paso, cada decisión, cada pensamiento, cada cosa que miramos, debe estar ahí la presencia de Dios. Y si tenemos la presencia de Dios en ese lugar, ¿qué puede haber de más? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la enfermedad? ¿Dónde está la escasez? Si tenemos al Dios de la abundancia con nosotros. ¿Amén? Pero a veces la gente va en busca de las recompensas en vez de ir en busca de Dios. Por eso Jesús claramente decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Porque si estamos en el Señor, si permanecemos en su presencia, Dios, pregunto, ¿se morirá de hambre? ¿Dios se enfermará? ¿Dios tendrá una muerte repentina? ¿Dios tendrá problemas en la vida? No, porque si Dios está allí, las cosas van a salir para bien. ¿Van a haber problemas? Por supuesto que van a haber problemas. ¿Pero será el fin de todo? No. Hace un momento hacía referencia a Marcos cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, y se levantó una tormenta. Los discípulos ya estaban ya viendo su cajón para enterrarse, porque ya vamos a morir. Ellos no veían nada de vida, ellos veían ya destrucción, caos y muerte. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Igual con ellos desesperados, jalándose los pelos. ¿Qué hacía Jesús? ¿Se acuerdan? Jesús dice que estaba descansando, durmiendo. Es como que si Jesús estuviera en otro barco, estuviera en el aire flotando y la tempestad estaba que zamaqueaba el bote. Y el agua por acá, el agua por otro lado. No, Jesús estaba allí. En medio de tanto movimiento, Jesús seguía durmiendo. ¿Cuánta gente en este dormilón? ¿Cómo duerme? Pero Jesús estaba confiando en Dios. Él estaba en la presencia de Dios. Él estaba manifestando, si Dios está conmigo, ¿qué creen? ¿Que Dios se va a morir? Obviamente que no. Y cuando él se levantó, simplemente manifestó la presencia de Dios en ese medio del caos. ¿Y qué dijo? Cálmense, vientos, cesen. Y volvió la calma. ¿Por qué? Porque era necesario que siga haciendo las obras de su Padre. Por eso, amados hermanos, yo les pregunto, ¿Dios tiene un plan para sus vidas? Si Dios tiene un plan para sus vidas, Dios que está en ustedes va a cumplir su propósito en ustedes. Hasta que Él venga,
o hasta que Dios lo lleve a estar juntamente con Él. Pero Dios quiere que nosotros vivamos una vida con una conciencia de tener a Dios presente en nosotros. Amén. Y rápidamente, para terminar, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, anímense. Hey pueblo, anímense. Yo he vencido al mundo. El Señor sabía que este mundo era un mundo muy complejo, pero Él dijo, anímense. Si ustedes están en mí, van a tener paz. Si ustedes permanecen en mí, este mundo, por más que esté mal, en mí van a vencerlo. En mí van a ser más que vencedores. Amén. Por lo tanto, viviendo en la presencia de Dios, consejos para vivir en la presencia de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra forma de vivir? ¿Cómo nosotros tenemos que movernos en nuestro diario vivir para que podamos manifestar esta presencia de Dios en nosotros constantemente? Lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, es ser sinceros. Ser sinceros y decir, Señor, esta es mi situación. Yo estoy viviendo con tengo estas situaciones, estas cosas que son como cadenas que me atan, que me alejan de ti, que me separan, que me llevan al pecado, que me distraen, que me confunden. Esta es mi situación, Señor. Padre, mi corazón sí quiere, pero a veces hay cosas que me impiden. Entonces, ser sincero con Él, porque eso nos va a ayudar ¿a qué? A que nosotros podamos estar delante del Señor. Acuérdense, como hijos de Dios tenemos entrada al Padre y estar cara a cara con Él. Y el Señor busca ¿qué cosa? Sinceridad. Busca integridad, ¿no? Que nosotros vayamos directamente, Señor, esto es lo que pasa, esto es lo que sucede, estas son mis fortalezas, estas son mis debilidades, en esto cada rato caigo en esto. Entonces, Señor, te va a ayudar. Pero Él espera que nosotros seamos sinceros para que podamos vivir la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios se vaya de nuestras vidas? Hay gente que nadie. Y Dios anhela que nosotros vivamos una vida sincera. Punto número 2. Tenemos que aprender a escuchar de Dios. A veces somos orejones, no queremos escuchar de Dios. Dios nos está hablando, nos está enseñando, nos está instruyendo. La Biblia dice en Proverbios que la sabiduría está en las calles hablando, gritando. Escuchen, oh simples, escuchen, oh necios, escuchen, oh gente que aún no tiene conocimiento. Escuchen mis razones, escuchen mis entendimientos, escuchen la dirección que le estoy dando. ¿Para qué? Para que no salgan de mi presencia, para que vivan constantemente en mi presencia. Escuchen mis consejos y mis razones. Pero a veces no escuchamos de Dios. Y a veces decimos, Señor, ¿cómo hago para escuchar tu voz? ¿Cómo me conecto al cielo? ¿Qué hay parlante? ¿Cómo hago? No. Lo que para escuchar de Dios es abre su palabra. Lee su palabra. Dios te está hablando. Hay una versión en la Biblia que se llama Dios habla hoy. Genial, me encanta ese título. Dios no ha dejado de hablar. Dios está hablando hoy. Y en todo momento Dios está hablando. Escuchemos al Señor y permanezcamos en Él. Punto 3. Tenemos que vivir una vida de gratitud. A veces somos ingratos. A veces tenemos algo y, yo lo logré con mi esfuerzo, yo lo hice. No, Dios en su misericordia te concedió lo que te ha dado y tú tienes que ser agradecido al Señor. Gracias, Padre. Yo puedo entender la Biblia. Gracias, Señor, porque puedo entender la Biblia. Gracias porque puedo tener algo. Gracias porque recibí algo. Gratitud nos ayuda a vivir una vida en permanencia con Él. Amén. Punto 4 dice, ser íntegros en todo tiempo. La integridad es una de las cualidades básicas que Dios anhela en el cristiano. Porque como le dije hace un momento, la integridad no es depende con quién estoy o dónde estoy. La integridad es, amados hermanos, es tú y Dios. ¿Se acuerdan de José que le comenté hace un momento? José estaba en una nación pagana. Ahí no adoraban a Dios. Ahí no había cultos, ahí no había familias cristianas, ahí no había escuelas bíblicas, no había nada de eso. Era una vida entre una persona y Dios. Y él decidió ser íntegro a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Daniel y sus amigos? Fueron a una nación pagana, ahí no había cultos, ahí no había estudios bíblicos, pero ellos decidieron ser íntegros a Dios. Tanto así que dijeron, yo no me voy a contaminar con la comida que dan a los cielos porque eso no es correcto delante del Señor. Y hallaron gracia delante de los jefes para que pudieran vivir una vida diferente. Y Dios hizo un milagro de vivir simplemente con agua y algo de pan.
Dios hace milagros cuando nosotros nos mantenemos íntegros a Él. ¿Por qué? Porque hemos decidido vivir en su presencia. Amén. Punto 5. Siempre estar dispuestos a aprender. Amados hermanos, Proverbios dice que si tú sabes mucho, al escuchar la palabra del Señor, a escuchar al Señor, vas a aprender más. Nunca digas ya sé lo suficiente, no. Tenemos que tener ese deseo de aprender más del Señor. Porque lo que hoy día aprendiste de Dios, mañana puede ser algo diferente. Y Dios quiere que llevarte a cosas diferentes. Por eso es necesario que estemos constantemente aprendiendo de Dios, recibiendo del Señor. Amén. Aprendamos constantemente. El consejo para vivir en la presencia de Dios. Punto 6. Pasar tiempo de calidad con Dios. Cuando habla de pasar tiempo de calidad no significa, bueno, voy a leer mi Biblia y voy a orar todos los días. No, tiempo de calidad significa un tiempo donde yo voy a gozarme con Él. Ahora último, escuché un tema, ¿no? A veces uno dice, voy a pasar tiempo contigo, sí, pero, y ahora en este tiempo, no solo, sino en este tiempo, ¿cómo la gente se pasa sus reuniones? Y en todos lados pasa eso, hermanos. Hasta en la iglesia a veces. Que la gente está en la iglesia, pero está con el celular. Físicamente estás ahí, pero antes se decía, ¿no? Tu cuerpo está acá, pero tu mente está en otro lado. Ahora ya no, ahora tu cuerpo está acá, pero tu mente ¿dónde está? En el celular. Estás ahí checando tus correos, estás mandando mensajes, estás en otra cosa y no estás prestando atención a lo que se está hablando. Y eso se ve constantemente en las reuniones familiares, en las reuniones sociales. Todos están con el celular en la mano. Ya no están conversando y todos están ahí con el celular. Peor en casa, se reúnen a ver televisión y todos están viendo su celular. Está la película ahí, uno jugando, el otro está chateando, el otro está conversando. Y entonces necesitamos, amados hermanos, tener tiempo de calidad. Y fortalezcamos ese tiempo de calidad con el Señor, sobre todo. Que nuestro tiempo de comunión y devocional sea el mejor tiempo que tenemos, porque es el tiempo donde tenemos una comunión con nuestro Padre, para que recibamos la dirección y seamos instruidos y edificados por Él. Amén. Punto número 7. Vivir sirviendo a los demás. La vida de un cristiano es una vida de servicio, de entrega. No es una vida de dame, 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 sino qué voy a hacer yo para bendecir tu vida. ¿En qué yo te puedo ayudar? ¿En qué yo puedo ser de bendición para ti? ¿Cómo yo puedo manifestar la presencia de Dios en mi vida constantemente siendo de bendición? Jesús dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para servir, sino para, perdón, no ha venido para ser servido, sino para servir, ¿no? Era lo contrario. Él ha venido para servir. Cuando los discípulos se asombraron cuando él agarró una toalla y se puso a lavar los pies de todos ellos, ¿cómo puede nuestro maestro lavarnos los pies a nosotros, que era el trabajo de la persona de menor rango, el trabajo más simple que podía hacerse, ¿no? Pero Jesús dijo, no, yo he venido para servirlos. Y si yo he venido para servirlos, ustedes también tienen que hacerlo. Y eso vemos en los apóstoles después en Hechos, cómo empezaron a servir al pueblo, a servir a la gente, ¿no? Entonces, nosotros que estamos en la presencia de Dios estamos dispuestos para servir a los demás. Bueno, punto 8 ya no fue de los 300 puntos, ya vamos en el 8, vamos avanzando, falta poco. Mentira, vamos yendo. Demostrar confianza y compromiso. Tenemos constantemente para vivir en la presencia de Dios, tener confianza y compromiso. Confianza en Dios y comprometernos con el Señor. Mucha gente a veces no se compromete con Dios y menos confía en Él. El compromiso es como consecuencia de la confianza. Si yo confío en alguien, me puedo comprometer en algo. Porque si yo no confío, ¿cómo me voy a comprometer? Es como que si vas a hacer un negocio con alguien y ves que la persona pues tiene pues una pinta de que no tiene buena reputación, tú no vas a invertir con esa persona. Hay que tener confianza para poder comprometerse. Pregunto, ¿Dios es digno de confianza? Y si Él es digno de confianza, ¿nos podemos comprometer con Él? Entonces, si estamos en confianza, en compromiso con Dios, vivimos en Él. Vivimos en permanencia con Él. Amén. Punto 9. Reconocer los errores que cometemos. Es importante que podamos reconocer las fallas que tenemos, las debilidades que tenemos, los pecados que cometemos. Dios conoce todas las cosas. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. A Dios no le podemos engañar. Tal vez puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios no le puedes engañar. Él dice, Dios no puede ser burlado porque todo lo que tú siembras en un momento lo vas a cosechar.
Por eso dice, tenemos que reconocer nuestros errores. Por eso dice, es mejor que tú confieses tu pecado. Entonces así vas a poder prosperar. Pero si tú no confiesas esos pecados, vas a poder terminar mal. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Por eso es que es importante reconocer los errores, las fallas, los pecados que cometemos. ¿Por qué? Porque queremos estar constantemente en la presencia de Dios. Amén. Punto 10. Aprender a recibir las muestras de su amor para con nosotros. Es importante, amados hermanos, que así como damos, también aprendamos a recibir. A veces nos hemos mal acostumbrados a, sí, yo tengo que dar, porque mejor dar es mejor que recibir. Pero a veces te quieren dar a ti y no quieres recibir. No, aprendamos a recibir las muestras de su amor para con nosotros. Dios dice que nos ama tanto que Él siempre nos va a dar. Y a veces pensamos que Dios solo nos quiere quitar. No, Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios bondadoso. Y lo que Él nos da es mucho mejor de lo que nosotros podemos darle a Él, ¿no? Entonces aprendamos a recibir del Señor. Aprendamos a tener esa disposición de recibir. Y recibir para ser bendecidos y al mismo tiempo seguir esa secuencia, ¿no? De bendecir también a los demás. Yo creo que, amados hermanos, si seguimos esos 10 primeros pasos que le he hablado, vamos a poder vivir en la presencia de Dios de una manera como Dios quiere. No como yo quiera, sino como Dios quiere. No como mi papá quiera, sino como Dios quiere. No como mi esposa o mi esposo quiera, no, como Dios quiere. No como la sociedad me pide que viva, no, como Dios quiere. Porque nosotros no vivimos para la gente, vivimos para Dios. Y si vivimos para Dios, Dios me va a llevar a hacer las cosas hacia los demás. Amén. La vida real en el Señor es una vida de compromiso, de servicio real. Tenemos muchísimos ejemplos en la palabra de Dios, como una persona que vive en la presencia de Dios vive una vida real. Amén. Y Dios quiere que nosotros vivamos esa vida. Amén. Por lo tanto, vamos hermanos, sigamos viviendo en la presencia de Dios. Que este pequeña tiempo que hemos compartido sea para que nosotros empecemos a desear en nuestro corazón vivir en su presencia. Esa presencia que el Señor nos da es única y es eterna. Nunca va a dejar de ser, sino que va a continuar para siempre. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Padre, ayúdanos para que cada día podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Padre, es necesario en este tiempo, Padre, que tu iglesia se levante de una manera íntegra, segura, Señor, confiada, de vivir agradándote a ti en todo lo que hagas, Señor. No vivir solamente en la iglesia, no vivir solamente cuando estamos frente a alguien de una manera apropiada, como si fuéramos, wow, los más santos posibles, sino que vivamos constantemente esta vida en nuestro diario vivir, Señor. Que nuestro vivir en tu presencia, Señor, sea constante. Que tener la conciencia de tu presencia en nuestras vidas, estemos donde estemos, Señor, sea perenne, Padre, para que tú nos ayudes en todo lo que necesitamos hacer. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Toda alabanza y adoración sea para ti, Papito lindo. Que sea toda la alabanza, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.